Números Números. mayas. de los números mayas, ¿verdad? Es el primer bloque del contenido de mate. Para los que no estuvieron ayer, el contenido de mate lo estamos sacando de la guía que publica el Sistema de Ubicación y Nivelación de la USAC. Pero no está de más decir que, que no garantizamos el ingreso, porque como es un apoyo y depende mucho del esfuerzo que ustedes pongan para poder aprobar el, el examen básico. Entonces vamos a comenzar. Hoy toca ver lógica matemática, que es el... Buenas tardes, disculpe que le interrumpa, perdón. Es que fíjese que tengo un amigo que está intentando entrar y me dice que no puede, no sé si están aceptando los que van como que queriendo entrar a la clase. Sí, yo los acepto. Yo creo que tal vez está poniendo mal la contraseña. Ah, es Porque cierto, gracias. recuérdense que para hoy cambió. Ah, sí, gracias. Bueno, si tienen cualquier duda, no tengan pena en preguntar, abran su micrófono y con gusto les contestamos. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver lógica matemática. Lo que vamos a ver es proposiciones simples, compuestas y las definiciones de tautología, contingencia y contradicción. En realidad este bloque en el contenido tiene un porcentaje muy bajo de evaluación, entonces no es como súper importante que se aprendan todos, solo que lo entiendan. Entonces vamos a hablar primero de lógica matemática. Dice, la lógica estudia la forma de razonar y la lógica matemática es la disciplina que consiste en los métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es válido o no un argumento. Prácticamente para eso sirve la lógica matemática, para determinar si algo es válido o no. Dice, aplicado a las matemáticas, el razonamiento lógico se utiliza para demostrar teoremas, pero este es aplicado también a la vida cotidiana, solo que muchas veces no lo sabemos. Entonces, las proposiciones. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no puede ser las dos cosas, ¿verdad? Toda proposición tiene tres partes, sujeto, verbo y un complemento referido al verbo. Parece como una oración casi, ¿verdad? La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática y se suelen indicar por medio de una letra minúscula, dos puntos, y la proposición en sí. Por ejemplo, tenemos estas. La proposición P dice Guatemala se encuentra en Europa. Como habíamos visto, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Obviamente sabemos que es falsa. O que 17 menos 8 es igual a 9. Recuerden, una proposición no exactamente tiene que ver con letras, sino que puede ser expresiones matemáticas. Como 3x menos 5 es mayor a 7. A medio año hay muchas ofertas. Hola, ¿cómo te llamas? O quédate en tu casa. Pero no todas de estos enunciados son proposiciones. ¿Por qué? Entonces dice, los enunciados P y Q pueden tomar un valor de falso o verdadero, porque Guatemala puede estar en Europa o no. Y 17 menos 8 es igual a 9. ¿Es verdadero o es falso? Sabemos que es verdadero. Y son proposiciones válidas, porque pueden ser falso o verdadero. El inciso R también puede ser una proposición válida, pero no sabemos si es falsa o verdadera, porque no conocemos el valor de X. Y el enunciado S también es una proposición, pero no sabemos si es falsa o verdadera hasta que estemos a medio año. Como en este momento estamos a medio año, yo he visto varias ofertas en Facebook. El enunciado T y W no son proposiciones. ¿Por qué? Porque no pueden adquirir un valor de falso o de verdadero, como en las primeras cuatro. Claro, es que eso sale cuando estás en los celulares, qué raro que te salga eso. Porque T es un saludo y W es una oración imperativa, es una orden. En términos generales, las proposiciones se dividen en varias, pero solo vamos a tomar importancia a las simples y a las compuestas. Entonces, las proposiciones son simples y solo tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Son compuestas si tienen más de uno. Son cerradas si tienen determinado el sujeto, abiertas si no lo tienen, afirmativas o negativas según afirmen o nieguen, verdaderas o falsas según correspondan o no a la realidad.
Entonces vamos a hablar de las proporciones simples. Son las proposiciones más sencillas prácticamente, solo unen al sujeto con un objeto y no tienen conectores lógicos. Estos conectores lógicos los vamos a ver después. Por ejemplo, una proposición simple: el trabajo es un derecho humano. Tiene un sujeto y un objeto y no tiene conector lógico. El alimento mitiga el hambre. 3 más 5 es igual a 35. Esta sabemos que es falsa. Recuérdense que pueden adquirir validez o no según lo que se presente. 2x más 2 es igual a 5. No sabemos si es falsa o verdadera, pero sabemos que es una proposición. Y la Tierra es plana, cosa que sabemos que es falsa. Y las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas se caracterizan por tener un conector lógico que puede ser oposición. O sea, el conector lógico es o ni, y, o sí. Entonces los conectores pueden ser de oposición, adición o de condición. Y se consideran esto es importante, se consideran compuestas las proposiciones negativas, que incluyen la palabra no. No sé si todos estamos comprendiendo, yo sé que es un poco complicado ahorita, pero ya con los ejemplos es más fácil. Sí, todo claro. Bueno, entonces, en las proposiciones compuestas, la relación entre el sujeto y el objeto se produce por el conector, o sea que sabemos que si tiene un conector lógico es compuesta. Puede cumplirse solo cuando una cosa suceda, puede cumplirse tanto como para uno o para otro, o puede cumplirse para uno de todos. Por ejemplo, este dice: puedo manejar auto si tiene caja de cambios automática. Aquí donde está el conector, está aquí en el sí, que es un condicionante, porque si dice puedo manejar auto si tiene caja de cambios automática, entonces si no tiene, no puede. Ese es el condicionante. En este, la raíz cuadrada de 25 es 5 o menos 5. Aquí está el de oposición, porque solo puede ser o es 5 o es menos 5. 2x menos 5 es igual a 11 si x es igual a 8. Aquí tenemos otro condicionante, porque esta expresión matemática va a ser verdadera solo si x toma un valor de 8. Y la lluvia no es convectiva, es orográfica. Esta es una de oposición. Aquí dice: en las proposiciones compuestas la relación entre el sujeto... aquí está, dice: se consideran negativas que incluyen la palabra no. O sea que si lleva un no, sabemos que es una proposición compuesta. Ahora, esta parte... quiero que le pongamos bastante atención, porque sí, la lógica matemática se utiliza mucho en la electrónica o en la programación, pero también tiene su origen en el lenguaje hablado. Dice: las proposiciones compuestas se pueden elaborar tablas de verdad que permiten evaluar si se obtienen un resultado verdadero o no. Los operadores son los siguientes, los que ya conocemos: de conjunción, disyunción o negación. Entonces, las proposiciones compuestas de conjunción son las que ambas proposiciones se tienen que cumplir para obtener un resultado verdadero. Y si una de las dos no se cumple, no es verdadero. Se conoce como multiplicación lógica y se diferencia con este símbolo, que significa AND. Es como un I. La de disyunción se obtiene un resultado verdadero cuando una de las dos es verdadera, y se le conoce como suma lógica y su símbolo es este. Y la negación, que si alguna proposición es verdadera y se le aplica al operador, se obtendrá su negación y viceversa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se elaboran las tablas de verdad. Vamos a hacer un ejemplo para el primer tipo, que es el de conjunción. Ejemplo, dice: del enunciado voy al cine cuando hay una buena película y cuando tengo dinero. Entonces tiene, y su símbolo es AND, o sea que es el I, es una de conjunción. Entonces, de este enunciado tenemos las siguientes proposiciones: P, voy al cine. Q, cuando... esta es la primera, dice: hay una buena película. Y la siguiente es: cuando tengo dinero.
Entonces dice, usando la simbología lógica, el enunciado se representa de la siguiente manera. P, o sea, como que la condición se cumple si Q y R se cumplen. Si hay una buena película y tengo dinero, se va a cumplir que voy a ir al cine. Ahora, ¿cómo lo vamos a armar? Es importante saber que el 1 se coloca cuando es verdadero y el 0 se coloca cuando es falso. Y la tabla queda de la siguiente manera. Entonces, sabemos que Q es el enunciado que hay una buena película. Y R es cuando tengo dinero. Y la multiplicación lógica de Q y R es lo que nos va a determinar si voy al cine. Por eso, voy al cine, lo determinan estos dos. Entonces, ustedes lo van a armar así. Recuérdense, 1 es verdadero, 0 es falso. O sea, si hay una buena película y tengo dinero, el resultado es que voy al cine. La siguiente. Si hay una buena película, o sea, es verdadero, pero es falso que tengo dinero, entonces no voy al cine. ¿Por qué? Porque este tipo se llama multiplicación lógica. Entonces estos valores se multiplican. 1 por 1 es 1. Y 1 por 0 es 0. Ahora la siguiente es, si no hay una buena película, esa es falsa. Pero tengo dinero, igual no voy. Porque una de las dos es falsa. O sea, porque ¿para qué voy a ir al cine si no hay ninguna buena película? Y la tercera es las dos falsas. Si no hay ni una buena película ni tengo dinero, ¿para qué? O sea, no voy a ir al cine, ¿no? Es como ahora, si... ahorita voy a leer, dice. Por ejemplo, 2 por 2 igual a 4 puede ser un ejemplo, sí. Sí, porque puede ser positiva o puede ser verdad o puede ser falso, ¿verdad? Y dice, pregunta David que si la clase será solo de lógica matemática. No, también vamos a hablar de conjuntos numéricos. Pero esa es la siguiente, ya casi terminamos esta parte. En realidad, en el contenido del curso, la lógica matemática va a ser algo muy sencillo. Más que todo es solo saber cuándo es una compuesta, saber cuándo es una simple, que es prácticamente saber si tiene un conector lógico, que es el o, ni, y, e o sí. Eso es prácticamente todo lo que tenemos que saber. Y saber elaborar este tipo de tablas. No sé si estamos bien o alguien tiene alguna duda. No, todo No, bien. está bien. Muy bien. Ok, entonces seguimos. Y solo es importante que se sepan estas definiciones, que quizás vengan, quizás no vengan. Dice, la tautología es aquella definición compuesta, o sea que es una compuesta, que es para todos los valores de verdad que sus variables. En la tautología, todos los valores de verdad, el resultado de la proposición siempre es 1. O sea que el resultado de esta tablita, todos van a ser 1. En la equivalencia se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes o simplemente equivalentes si coinciden sus resultados para los mismos valores. O sea, si una es igual a la otra. Un ejemplo simple de equivalencia sería que 3 más 2 es igual a 5 y 4 más 1 es igual a 5. O sea, sus resultados coinciden para los mismos valores de verdad. Y el de contradicción es aquella proposición que siempre es falsa para todos los valores de verdad, es decir, se contradice a sí misma. Por ejemplo, el carro es verde y el carro no es verde. Entonces, una se contradice a sí misma. Y esto en teoría sería todo lo de lógica matemática que les podría venir. No sé si tienen alguna duda, ¿todo está bien? Recuerden que este documento se los vamos a estar subiendo al grupo de Classroom. Ya les subí la clase de ayer, el documento de ayer, para que puedan repasar cuando tengan tiempo o cuando se acerque el examen. Y ahora vamos a ver la parte de conjuntos numéricos.
Entonces, en conjuntos numéricos vamos a estar viendo números naturales, enteros, racionales, fracciones y decimales, que cierta parte entra dentro de los racionales. Signos de agrupación, jerarquía de operaciones, números irracionales, sucesiones aritméticas y geométricas, conjunto de números reales, recta numérica y números complejos. Esta parte sí nos vamos a tardar un poco. Claro que no lo vamos a ver todo hoy porque es bastante extenso, así que no se vayan a preocupar. Entonces, vamos a comenzar. Dice, los conjuntos numéricos son conjuntos de números o expresiones que comparten las mismas propiedades y aparecieron a medida que el ser humano vio la necesidad de solucionar problemas cada vez más complejos. De forma general, se dividen en naturales, enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. De estos conjuntos numéricos, no es que uno esté aislado de otro, sino que hay unos que contienen otros. Por ejemplo, los números reales contienen otros conjuntos numéricos adentro. Entonces vamos a hablar primero de los números naturales. Los números naturales, dice, el conjunto de números naturales se originó de la necesidad de contar. Esto es importante, dice, esta cuestión se manifestó desde el principio del ser humano. El conjunto de números naturales se representa con la letra n y se caracteriza por las siguientes propiedades. El conjunto de números naturales tiene un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un sucesor y un antecesor, a excepción del 1. Y el sucesor se obtiene sumando 1 y el antecesor restando 1. Esto está un poco complicado, pero ahorita se va a entender bien. Dice, el conjunto de números naturales en su forma escrita se representa de la siguiente manera. N, que va a ser el número del conjunto de elementos, contiene los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, hasta infinito. Por eso se dice que tiene un número infinito de elementos. Ahora dice, cada elemento tiene un sucesor y un antecesor a excepción del 1. ¿Por qué? Porque el 1 en este conjunto de elementos no tiene un antecesor, que sería el 0. Y el 2 sí tiene, porque su antecesor es el 1 y su sucesor es el 3. Por eso dice, el sucesor se obtiene sumando 1 y el antecesor restando 1. Ahora, esta parte es muy importante. Dice, existe una controversia si incluir al 0 como número natural o no, ya que como los números naturales surgen de la necesidad de contar, el 0 es un concepto abstracto. Eso lo habíamos visto en los números mayas, ¿verdad? Que en realidad no se sabe quién fue el primero que introdujo este concepto, porque los mayas lo introdujeron y también los babilonios. Pero estas dos civilizaciones están muy alejadas y no tuvieron ningún tipo de relación entre sí. Entonces dice, ya que como estos surgen de la necesidad de contar, y el 0 es un concepto abstracto que representa la ausencia de valor numérico. En cuestión no se utiliza para contar. Dice, sin embargo, la teoría de conjuntos sí incluye al 0 dentro de este grupo y la teoría de números lo excluye. Hay unos... dice, una vez un maestro me dijo que se iba a tomar en cuenta según la estrategia que elijamos para resolver el problema. Sí, y fíjate que hay muchos autores que sí lo consideran y hay otros que no lo consideran, pero creo que sí depende mucho del enfoque que le vayas a dar a tu problema. Entonces aquí los puse. En unos textos la notación del conjunto de números naturales que incluye el 0 se escribe así, una n y un 0, y si considera el 0. Y en otros textos al conjunto de números naturales que incluye el 0 se le conoce como números cardinales. No sé si los habían escuchado. Entonces se podría decir que los números naturales no incluyen al 0 y los cardinales sí. Si se dan cuenta, el conjunto de números cardinales es muy similar al de los naturales, pero incluye un asterisco y se incluye el 0. Entonces dice, los números naturales tienen propiedades particulares. Nos permiten contar todos los elementos de un grupo específico.
Estos números permiten realizar operaciones, sin embargo, el resultado no siempre será un número entero, o sea, un número natural. Esto es importante porque no siempre las operaciones entre números naturales nos dan como resultado un número natural. Aquí tenemos un cuadrito que lo explica. Si se suman dos números naturales, el resultado siempre va a ser un número natural. Por ejemplo, 4 más 5 es igual a 9. Asimismo, al multiplicar dos números naturales, el resultado siempre será un número natural. Pero en la resta y en la división no es el caso. ¿Por qué? Cuando se resta dos números, no siempre va a ser un número natural porque la resta puede ser un número negativo. Y recordemos que los números negativos no se incluyen en los números naturales. Por ejemplo, 3 menos 8, ¿cuánto da? Menos 5. El menos 5 no está dentro de los números naturales. Porque en la antigüedad, ¿quién va a contar? Menos 5, tengo menos 5 cabras o menos 5 frutas o cualquier cosa. Entonces, las restas negativas no incluyen dentro de los números naturales porque no servían para contar. Y cuando se divide el resultado contiene decimales o es una fracción, tampoco se considera como número natural porque 7 dividido 5 creo que es 1.4. O sea, sí, es 1.4. Entonces, como contiene decimales, ya no es un número natural. Dice, en su función de representar cantidades, sabemos que hay números que representan cantidades más grandes que otros. Entonces se dice que un número natural puede ser mayor o menor que otro, y esto se conoce como orden, el orden de los números. Y se representa con los siguientes símbolos, mayor que y menor que. Yo me recuerdo cuando en primaria cuando aprendí esto, me costaba saber cuál era el símbolo de mayor que y cuál era el símbolo de menor que. Pero el símbolo se lee como las letras, va de izquierda a derecha. Si la abertura es grande y termina en pequeño, significa que es mayor que el que está al otro lado. Y si aquí está pequeño y la abertura está grande al final, significa que es menor que el siguiente. Es así como se me quedó. Y al día de hoy todavía me sigo recordando de eso. Y dentro de los números naturales, como existen diversos tipos de operaciones, vamos a hablar de los factores. Dice, un factor es cada una de las cantidades o expresiones que al multiplicarse forman un producto. El factor se le conoce también como submúltiplo. Recordemos que la multiplicación es una de las operaciones que se pueden hacer con los números naturales. Entonces aquí 3 por 6 es igual a 18. Si le queremos aplicar la lógica matemática, sabemos que es una expresión simple y que es verdadera. Y prácticamente 3 y 6 son factores de 18. Y eso es todo. O submúltiplos. Y ahora, ¿qué son los múltiplos? Los múltiplos son todos los posibles resultados de multiplicar un número por todos y cada uno de los números naturales. Por lo tanto, el conjunto de los múltiplos de un número es infinito también, ¿va? Porque recordemos que si es un número multiplicado por todos los números naturales, entonces los números naturales también son infinitos, exceptuando el 0. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar el mismo resultado, es decir, 0. Aquí hay un ejemplo de los múltiplos de 3. 3 por 0 es 0. 3 por 1 es 3, 6, 9, 12. Entonces se dice que 3, 6, 9 y 12 son múltiplos de 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Y si recuerdan que ayer habíamos hablado de los números pares e impares, pues a todos los múltiplos de 2 se les conoce como números pares. Y a todos los que no son pares se les conoce como impares. Es así, muy sencillo. Ahora, múltiplo común. Múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de dos o más números. Es decir, que un mismo múltiplo común a esos números, por ejemplo, 6, 12 y 18, son múltiplos comunes de 2 y 3. Porque sabemos que 2 por 3 es 6, 2 por 6 es 12, 2 por 9 es 18.
al igual que con 3, ¿verdad? 3 por 2 es 6, 3 por 4 es 12, 3 por 6 es 18. Y los números primos, que es otro concepto muy importante dentro de los números naturales. Entonces, los números primos son los que se obtienen solo de la multiplicación de la unidad por sí mismos. O sea que no se pueden obtener multiplicando. Dice, si todo número multiplicado. Los números primos son los que se obtienen por la multiplicación de la unidad por sí mismo. Por ejemplo, 2, no existen dos números que multiplicados den 2, excepto 2 por la unidad. O sea, sí mismo por la unidad. Al igual que el 3, no existen dos números. O sea, estamos hablando de números naturales, ¿verdad? Porque sabemos que existen números decimales o fracciones que multiplicadas pueden dar 3. Pero estamos hablando de los números naturales. Entonces, por ejemplo, el 3 solo se obtiene multiplicando 3 por 1. El número en sí por la unidad. Igual que el 5, 11, 13, 17, 19. Como ¿qué otro sería? El 29 tampoco, el 51. Y etcétera. Entonces, ya con estos conceptos, podemos desarrollar el concepto de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos números naturales es el menor de los múltiplos comunes diferente de 0. Habíamos hablado del múltiplo común aquí arriba. En el caso de 2 y 3, habíamos visto que tienen de múltiplos comunes el 6, el 12 y el 18, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo es el menor de esos múltiplos. Es así de sencillo. El mínimo común múltiplo se puede obtener de forma sencilla escribiendo los múltiplos de cada número. Se señalan los múltiplos comunes y se escoge el más pequeño. Por ejemplo, aquí arriba tenemos los múltiplos de 2, que es 2, 4, 6, 8, o sea, los números pares. Y aquí tenemos los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, así sucesivamente. Sabemos que comparte el 6, el 12, el 18, el 24 y así sucesivamente. Y en este caso, escogemos el más pequeño, que sería el 6, que sería el mínimo común múltiplo. Esto es muy sencillo para múltiplos como 2 o 3, 4, 5. Ahora, para números más grandes existe otro método. Dice, el otro método consiste en descomponer en factores primos cada número, que habíamos dicho de los números primos, que eran los que se multiplican por sí mismos en la unidad. Luego se eligen los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Por último, se multiplican los valores elegidos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Entonces, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 12 y de 8. Entonces, lo que hay que hacer es dividir este número por números primos. Pero vamos a comenzar desde el número primo más pequeño hasta el más grande. Obviamente sabemos que si 12 lo dividimos por 1 va a dar lo mismo, 12. Entonces 12 dividido por el siguiente, que sería 2. 12 dividido 2 es 6. 6 es divisible también dentro de 2, que es 3. Y 3 no es divisible dentro de 2 para formar un número natural, sino que tenemos que ir al siguiente número primo, que es 3. 3 dividido 3 da 1. Y en caso del 8, 8 dividido 2 da 4, dividido 2 da 2 y dividido 2 da 1. Ahora, ¿qué hacemos con estos números azules? Sabemos que un número que se repite se puede representar como una potencia. Entonces, 2 elevado al cuadrado da lo mismo que 2 por 2. 2 elevado al cubo es equivalente a 2 por 2 por 2. Entonces, el método es este. Primero se descompone en factores primos cada número. Listo, ya los descompusimos hasta llegar a algo que ya no se puede dividir. Luego se eligen los factores comunes y no comunes. En este caso, ¿cuáles son los factores comunes de estos dos? El 2. Porque los dos son divisibles, los dos son factores de 2. Y los no comunes, que sería el 3. Entonces,
sabemos que 12 se obtiene 2 por 2 es igual a 2 elevado a la 2 por 3. Y el 8 es 2 al cubo. Entonces, para encontrar el mínimo con un múltiplo, vamos a usar el más grande de estos. O sea, si tenemos 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cubo, vamos a escoger el más grande y este, que es no común. O sea, prácticamente como que los repetidos chiquitos los descartamos. Entonces, 2 elevado al cubo por 3 va a ser igual a 8 por 3, que es 24. Sabemos que 12 por 2 es 24. Y 8 por 3 es 24. Entonces es un múltiplo que es común y es el más pequeño. No sé si estamos bien, si me entendieron. Sí. Sí, prácticamente es, ustedes tienen los dos números, los dividen hasta que no quede nada y miran cuál está más repetido. Aquí hay 3 veces repetido 2 y aquí 3. Entonces multiplican 2 por 2 por 2. Estos se omiten porque ya están contenidos aquí y se multiplica por 3. Y eso es el mínimo común múltiplo. Esto se mira sencillo y ustedes dicen, ah, pero eso lo pude haber sacado mental porque son dos números pequeños. Pero si ahora queremos aplicarlo con dos números grandes, sería el mismo procedimiento. Se descompone con números primos hasta que quede solo la unidad. O sea, 1800 dividido 2 es 900, dividido 2 es 450, dividido 2 es 225, dividido 3 es 75, dividido 3 es 25, dividido 5 es 5, dividido 5 es 1. Y 2835. Y lo descomponemos por 3, por 3, por 3, 3, 5. Ahora, ¿por qué este número, si sabemos que termina en 5, es múltiplo de 5? ¿Por qué no usamos el 5 al inicio? Porque primero hay que ir con los números primos del menor al mayor. Por eso, si se dan cuenta aquí, miren, 2, 2, 2. Luego subimos a 3, 3, 5, 5. Igual aquí es 3, 3, 3. Sube a 5 y sube a 7. Al final que tenemos los dos números ya completamente descompuestos, sabemos que en 1800 tiene 3 factores de 2, o sea, 2 al cubo, por 2 veces 3, 3 al cuadrado, por 2 veces 5, 5 al cuadrado. Y 2835 se compone de 4 veces 3, 3 al cuadrática sería, 3 cuadrático. Una vez 5, 5 a la 1 y 7 a la 1. Entonces, lo siguiente que hacemos es escoger los factores y que no estén repetidos. Entonces, aquí, por ejemplo, 2 solo lo contiene 1800, entonces lo escoge. Pero sabemos que tenemos que escoger también los no comunes, comunes y no comunes. Entonces, de 2 tenemos al cubo, lo escogemos. Aquí en este factor también es común para los dos, ¿verdad? 3 al cuadrado y 3 a la cuarta. Y utilizamos el más grande. ¿Por qué? Porque este está contenido dentro de este. Entonces 3 a la cuarta. Entre 5 al cuadrado y 5 elevado a la 1, utilizamos 5 al cuadrado. Y el 7 lo escogemos porque es uno común. Entonces 2 al cubo es 8, 3 a la 4 es 81, 5 al cuadrado es 25 y 7 es 7. Y ya estos multiplicados dan 113.400. Entonces 113.400 es el mínimo común múltiplo de estos dos valores. No sé si estamos bien. Sí, está bien. Sí, estamos bien. Claro. Una pregunta, gracias. Sí, alguien iba a preguntar algo. El mismo procedimiento que hizo aquí en el segundo lo hizo en el primero. Es que en el primero no mucho le entendí y no sé si hizo el mismo en el segundo. Sí, es el mismo procedimiento. Si te das cuenta, mira, aquí en el 12 y en el 8 solo se fue descomponiendo. O sea, lo vas dividiendo, ¿va? Por ejemplo, si es divisible dentro de 2 hasta donde llegue el 2. Y si así como 3, que ya no es divisible dentro de 2,
subís como que aumentás el número primo. Entonces, 3 no es divisible dentro de 2, usas el siguiente, que es 3. En este caso, por ejemplo, comenzamos dividiendo dentro de 2, y aquí que ya no fue divisible dentro de 2, se divide dentro de 3. Dentro de 3, dentro de 3. Y aquí ya no era divisible dentro de 3. Probamos el 4, tampoco. Ahí. Oh, ya. Está bien, muchas gracias. Ok. Y eso sería el mínimo común múltiplo. Ahora, el máximo común divisor. Dice, el divisor de un número es el valor que divide el número en partes exactas. El divisor común es un número que divide 2 o más números a la vez. Por ejemplo, 5 es divisor de 15 y de 20. O sea, 5 divide más de 2 números a la vez. El máximo común divisor de 2 números es el mayor número que divide a ambos. Para determinar el máximo común divisor se pueden escribir todos los divisores de un número, se señalan los comunes, luego se escoge el divisor mayor. Si se dan cuenta, en el mínimo común múltiplo se va como que de lo más grande. Por ejemplo, aquí cuando hicimos el listado, va 2, 4, 6 y se va hasta el infinito. Y se escoge el más pequeño. Pero aquí es al contrario. Se escoge, o sea, como que se va del número hasta 0. O de 1 hasta el número. Por ejemplo, aquí sabemos que por decir así, los factores de 15 puede ser 1, 3, 5 y 15. Porque 15 es divisible dentro de 15, 15 es divisible dentro de 5, dentro de 3, dentro de 1. Y el 20. El 20 es divisible dentro de 20, divisible dentro de 10, divisible dentro de 5, 4, 2 y 1. Ahora, el máximo común divisor es el divisor común de un número que divide 2 o más números a la vez. O sea que prácticamente solo tenemos que escoger el que comparten los dos, que es el 5 en este caso y el 5 en este caso. Pero recordemos que dice se escoge el divisor mayor. Ahora, esto es como el método sencillo para números pequeños. Y existe otro método, al igual que con el mínimo común múltiplo, es muy similar, pero no se escogen de aquí los mismos números. Dice, otro método para obtener el MCD es descomponer cada número en factores primos, igual que la vez pasada. Dice, se señalan los comunes y se escoge al menor factor con el menor exponente, se multiplican los factores escogidos. Entonces vamos a sacar el máximo común divisor de 20 y 35. Y igual, se descompone hasta que queda la unidad. 20 dividido 2 es 10, 10 dividido 2 es 5. 5, como ya no es divisible dentro de 2, 3 ni 4, se escoge el 5. Y el 35 es divisible dentro de 1, dentro de 2 no, dentro de 3 tampoco, 4 tampoco, entonces 5. Dividido 5 da 7. 7 es divisible solo dentro de 7. Y da 1. Ahora, ¿qué hacemos? Sabemos que 20 lo compone 2 por 2 por 5. O sea, 2 al cuadrado por 5. Y 35 lo compone 5 por 7. 5 a la 1 por 7 a la 1. Entonces aquí lo que hacemos es escogemos 5, porque es el común. Ahora, si en este caso hubiera un 5 al cuadrado y un 5 a la 1, se escoge el mayor. Aquí dice, y se escoge el menor factor, pero con menor exponente. Si se dan cuenta, es el contrario al otro, porque en este se escogía el factor, pero que tenía el exponente mayor. Por ejemplo, entre 2 al cuadrado y 2 al cubo se escogía 2 al cubo. En este caso se escoge al contrario, se escoge el del exponente más pequeño. Si hubiera un 2 al cuadrado y un 5 al cuadrado y un 5 a la 1, se escoge el 5 a la 1. 5 a la 1 es igual a 5. O sea que el mayor común divisor de estos es el 5. No sé si estamos bien. Una pregunta. ¿Sí? Que terminamos como que desglosando en lo último el número 20 y el
No te escuché bien. No sé si podías repetir tu pregunta. Sí, ¿por qué en lo último le empezamos a sacar mitad al número 20 y al número 35? ¿Por qué al 35 no le sacamos mitad? No. ¿Por qué al 35 le estamos sacando quinta, pues? O sea, Ah, ¿por qué de una vez le usamos 5 y en el otro comenzamos desde 2? sí, pero a lo que me refiero es de que, ¿por qué el 35 y el 20? ¿Por qué comparamos esos dos números? Tal vez es un ejemplo. Sí, exacto. Ah, solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. Ah, O bueno, sea, gracias. no hay una razón específica de por qué el 20 y el 35. Puede haber sido el 35 y el 55, ponele. O sea, solo es un ejemplo. Ah, perfecto, Lo que gracias. entendí del MCD es de los múltiplos que tienen en común ambos números. Sí, y se escoge el más pequeño. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces ya luego de esto vamos a ver otro conjunto numérico. Ya habíamos hablado de los números naturales, ¿verdad? Que son los que son del 0 o del 1 según el autor, ¿verdad? Hasta el infinito. Y los números enteros, que es otro conjunto. Dice, el conjunto de los números enteros surge de la necesidad de dar solución general a la sustracción. ¿Por qué a la sustracción? Pues cuando el sustraendo es mayor que el minuendo. El sustraendo es el que se le quita al otro número, ¿no? Por si no se acordaban. Esta sustracción no tiene solución con los números naturales y cardinales. Es lo que habíamos visto en la otra tablita, ¿no? En esta. Porque en esta resta, 3 menos 8 da menos 5. Pero el menos 5 no se puede contabilizar dentro de los números naturales. Entonces, como solución a este problema, surgió el conjunto de números enteros. Entonces dice, debido a esto la recta numérica se extiende hacia la izquierda, de modo que a cada punto que representa un número natural le corresponde un punto simétrico. O sea que como que tiene una contraparte negativa, ¿no? Es como cuando hablan de esta ecuación de la energía, es igual a mc al cuadrado, ¿no? Y recordemos que el cuadrado tiene una parte positiva y negativa. ¿Dónde está toda la otra parte de energía negativa? No sé si lo habían escuchado. Bueno, entonces dice la recta numérica le surge una contraparte negativa, situado a la izquierda del 0 y es un punto simétrico. O sea que el 0 se vuelve el punto simétrico de la parte derecha y la parte izquierda. Y cuando habla aquí de la recta numérica, lo que mide son distancias. Está ubicado a igual distancia del 0, uno de derecha y otro de izquierda. Entonces, el conjunto de números enteros se distingue con una Z. Y el de naturales habíamos hablado con una N. Y este va de menos infinito hasta más infinito. O sea, menos infinito va avanzando, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Este es el punto simétrico. Y luego va 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito. Y con este conjunto de números surge este concepto de valor absoluto. ¿Por qué? Dice, el valor absoluto puede ser explorado ya sea numérica o gráficamente. Gráficamente se refiere a la recta numérica. Numéricamente, el valor absoluto se indica encerrando el número, variable o expresión dentro de barras verticales de esta forma. Así se expresa matemáticamente. O sea, este es el valor absoluto de 50 y ese sería el valor absoluto de 2x menos 10. Entonces, no sé si algunos de ustedes hayan escuchado de que a veces el signo lo que simboliza es la dirección. Por ejemplo, sí, porque el valor es el mismo. Por ejemplo, si estamos hablando del número 5, un 5 positivo es un valor de 5, pero medido hacia la derecha. Y el 5 negativo es el mismo valor, pero medido hacia la izquierda.
Sí, es prácticamente un opuesto. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5. Porque va a tener, o sea, si es como medir distancias, por ejemplo. Si ustedes van a la derecha 100 metros o a la izquierda 100 metros, el desplazamiento es lo mismo, 100 metros, solo que lo que cambió fue la dirección. Dice incluso que la división es una multiplicación con un inverso multiplicativo. Así es, eso sí está, sí te lo enseñaron bien. Entonces dice, cuando las barras de valor absoluto contienen una expresión que incluye operaciones, la expresión primero tiene que evaluarse y luego se encuentra el valor absoluto. Por ejemplo, 6 menos 7 es menos 1, que es igual a 1. Pero si alguien le aplica el valor absoluto, por ejemplo, 6, el valor absoluto de 6 es 6 y el de menos 7 es 7. Entonces quedarían dos números positivos. 6 más 7 es 13. Difiere mucho de este 1, ¿verdad? Entonces dice, gráficamente en la recta numérica, el valor absoluto de un número o una expresión es la distancia entre el valor y cero. Es lo que habíamos hablado, que un número positivo o negativo es prácticamente el mismo valor, pero la dirección es distinta. Si el valor original es positivo o cero, el valor absoluto estará sobre el original. O sea, si es positivo, el valor absoluto continúa siendo positivo. Pero si el valor original es negativo, el valor absoluto y el negativo quedan a la misma distancia de cero, pero en dirección opuesta. Entonces, gráficamente así se representa un valor absoluto. El valor absoluto de un positivo. Entonces, 3, y si le aplicamos el valor absoluto, el 3 va a estar en la misma posición. Y el valor absoluto de un negativo, por ejemplo, menos 4. Si le aplicamos valor absoluto a menos 4, va a quedar igual a 4, pongámosle una dimensional, 4 metros, del 0, pero en dirección opuesta. Y, creo que hasta ahí llegamos. Entonces, esto sería prácticamente el conjunto numérico de los conjuntos numéricos, hablando de números naturales y números enteros. O sea, la diferencia entre números naturales y enteros es que enteros tiene toda la contraparte negativa. Es como que el opuesto. Es como lo que hablaba aquí Sebastián, que la división es una multiplicación inversa. Porque si lo miramos de esta forma, uno dividido 4, sabemos que es 0.25. Y que es lo mismo que 1 por un cuarto. Esta es una multiplicación y esto es una división, solo es el inverso multiplicativo. Y eso sería todo, no sé si tienen alguna duda.